Entonces, bienvenidos a la clase de hoy del módulo de guión. Hoy vamos a hablar de las ideas, cómo existen ideas originales, ideas que pueden convertirse en ideas adaptadas, cómo se trabaja también un poco la adaptación y vamos a ir desarrollando toda esa temática, ¿vale? Es muy importante entender que el cine es una máquina de ideas de por sí. Es una idea lo que mueve la industria. ¿Cuáles serán las próximas ideas que irán marcando el audiovisual? Aún no lo sabemos. Tenemos que esperar cómo va evolucionando todo el tema del confinamiento, pero seguramente muchos escritores y guionistas están escribiendo sobre esto. Hay un tema con Harold Trompetero que está escribiendo una película, se podría decir que es el primer largometraje que se está produciendo durante la pandemia, pero es una cuestión que siempre hace Harold Trompetero. Se une a las corrientes, se une a los movimientos y saca una película. Hay una película que se llama Diástole y Sístole, de Rolling por Colombia 1, de Rolling por Colombia 2, él dirigió El Paseo 2, y un sinfín de títulos que sencillamente no son tan alabados en la crítica, pero son muy bien vistos dentro del público centralista en el que nos movemos. O sea, Bogotá lleva mucha taquilla cuando nosotros estamos hablando de títulos y ofertas. O sea, llena las salas de cine y por eso estamos centralizados. Es una idea que está recurrentemente cuando nosotros estamos hablando del audiovisual en Colombia. Siempre estamos hablando de Bogotá, Cali, Medellín y nosotros nos convertimos en periferias. Somos unas periferias. Barranquilla, Valledupar, Sincelejo, que no sé cuál sería la industria audiovisual de Sincelejo. De pronto habrá realizadores por parte de la Universidad del SINU. La Universidad del Magdalena sí tiene su propio programa de cine y ha estado ahí aportando a toda la oferta audiovisual, no solo de la región, sino del país. Cali es muy cinéfilo. Me invitaron al Festival de Cine de Cali el año pasado y tiene una cultura audiovisual muy fuerte. Ven muchos títulos, no solo de Occidente, sino también de Oriente, de Latinoamérica. Está enraizado mucho está enraizado el conocimiento no solo de estéticas narrativas y movimientos cinematográficos, sino que cabe resaltar eso, entender que la oferta académica nos influye para que se vayan generando procesos no solo de contenidos de cortometrajes, mediometrajes, largometrajes, contenidos, series web, plataformas, etcétera, etcétera, sino que ustedes van a estar ahí. Ustedes están ahí, ustedes están estudiando no solo por un diploma, sino que la idea es, como decía Glauber Rocha, una idea en la cabeza y una cámara en la mano, que es un director de cine brasilero, el padre del nuevo cinema brasileño, el nuevo cinema brasilero. Es un cineasta independiente que se mantuvo independiente en contracorriente, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos empezar a hablar de ideas, voy a compartir mi pantalla. Si nosotros lo que queremos hacer es hablar de ideas, tenemos que tener en cuenta muchos aspectos, ¿verdad? Todo de por sí va a empezar por una idea. Todos los proyectos, bien sea de ficción o de no ficción, como estaban viendo en los videos que tuvieron acceso, van a tener también acceso a la lección número 2, que habla mucho de lo que sería un guión audiovisual, de sus límites, de sus construcciones, pero en sí nosotros podemos escribir de distintas formas. De muchas formas podemos escribir. Me disculpan un momento, lo que pasa es que tengo que ver si hay algún tipo de problema dentro de la clase, ¿vale? Entonces volvemos acá, no hay ningún problema y seguimos. Como les iba diciendo, es vital y primordial dentro de mi experiencia, no solo como docente, sino como realizador, entender que tenemos que tener un arranque y un final. Si nosotros tenemos un principio y un final, quiere decir que vamos a poder contar a través de imágenes, bien sea en documental o en ficción. Documental entendido como todo aquel producto audiovisual donde no hay una intermediación directa por parte del realizador. Entonces nosotros podemos hablar de lo que se llama la objetividad y la subjetividad. Pero ese es un tema un poco más filosófico, porque ahora se habla también de una cosa que se llama la intersubjetividad. Pero bueno, ¿qué pasa de por sí en un documental? Voy a hacer un documental que se va a llamar El diario de un domicilio. Voy a seguir a una persona que hace domicilios en la ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer cuando él se levanta? Cuando comienza a hacer sus domicilios y en este momento yo, en un plano general, voy a tener al señor del domicilio
que sencillamente se pierde en el horizonte, fundimos a negro y se va a créditos. Eso sería un documental. Ahora bien, si yo contrato a Brad Pitt para que asuma el papel del domiciliario de Rappi en una ciudad como Barranquilla, quiere decir que yo estoy contando una historia de ficción. En el punto de que yo tome mi cámara y no haya una intermediación por parte de actores o actrices, quiere decir que estoy haciendo un documental. Estoy haciendo un producto de no ficción. Cuando yo estoy buscando un casting, un talento humano para que interprete un personaje, estoy haciendo algo de ficción. ¿Ok? Las historias de por sí siempre van a estar en cualquier lugar. ¿Por qué? Consejo que les doy yo, número 1. Busquen una libreta vieja, una libreta pequeña, grande, mediana, lo que ustedes quieran. Pero tengan siempre a la mano una hoja de papel. ¿Para qué es la hoja de papel? Cuando a nosotros se nos ocurren ideas, nosotros podemos estar haciendo múltiples actividades. Si nosotros tenemos acceso a un Book of Ideas, libro de ideas, o como lo quieran llamar, nosotros vamos a poder ir construyendo historias. Bien sea, no sé, hoy tuve un sueño y en el sueño yo soñé que era un loro y el loro estaba volando por los cielos buscando a su pareja. Yo escribo historia, loro buscando pareja. ¿Vale? ¿Por qué? Primero, eso les va a dar a ustedes un hábito de escritura. Los hábitos de escritura son tan importantes como las ideas. Porque si yo no tengo un hábito al momento de escribir, quiere decir que no soy un escritor de guiones, no soy un escritor de audiovisual, no soy un guionista. El hábito hace al maestro. También decía Pablo Picasso que la inspiración me tome trabajando, ¿verdad? Y también que 99% de la obra es transpiración y 1% es inspiración. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener que trabajar para construir los relatos que quiero hacer. Es importante también resaltar que ustedes tienen que buscar unas propiedades dentro de la naturaleza del relato audiovisual. ¿Cuáles son esas propiedades? Número 1, su relato tiene que ser completo. Completo. No puedo yo contar la historia de un niño que va a buscar a su perro perdido y terminar contando cómo él encontró el amor. Si yo hago eso, quiere decir que su historia terminó siendo incompleta, porque mi objetivo era encontrar a mi perro y conseguir novia. Puede que el objetivo se pueda transformar, pero si nosotros no cumplimos con ese objetivo principal al momento de construir, quiere decir que, o sea, ¿qué les digo? Películas incompletas hay muchas. Hay muchas películas francesas que tienen ese tipo de estructuras que tienen una sensación de falso final o incompleto, pero de por sí tienen otras estructuras que vamos a ir viendo a lo largo del curso, que son guiones un poco más descriptivos, más de seguir a un personaje dentro de las aventuras o sucesos que van a ocurrir en su vida. Los hermanos Dardenne hacen una película que se llama Rosetta. En todas las películas que yo voy mencionando aquí, yo tengo un listado y se las voy a pasar. Importante que ustedes lean guiones y vean películas, porque si ustedes no comienzan a leer el cine, porque uno no solo ve el cine, sino que también lo lee. Lo lee a través de planos, diálogos, situaciones, puntos de giro, personajes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como les iba diciendo, el segundo punto sería, ¿los sueños se pueden escribir? Claro que sí. Stanley Kubrick, el director de 2001 dice en el espacio, La Naranja Mecánica, Barry Lyndon, Ojos Bien Cerrados, Full Metal Jacket, decía que todo lo que puede ser escrito puede ser filmado. Todo lo que puede ser escrito puede ser filmado. Y ahora todavía más, porque la intermediación por computador hace que sencillamente los escenarios comiencen a tomar otro tipo de rumbos. Me preguntaba un estudiante y me decía, profe, ya no van a existir los rodajes en locación. Es una vil mentira. A pesar de que el CGI exista, o sea, el Computer Generated Image exista, que ustedes tengan una pantalla verde o tal vez estén en Zoom y yo ponga un fondo atrás y diga como la EDA, algo así, algo así, tal vez la aurora boreal, esto que tenemos aquí nosotros,
Entonces me decían a mí, ¿yo puedo hacer una película en Zoom? Claro que sí, puedo hacer una película en Zoom. Pero ¿cuáles son los principales obstáculos que tenemos que superar? ¿Ven esto que está aquí? Esta parte que está aquí, esto no es para nada estético, ¿verdad? Y cuando yo hago esto, miren, quiere decir esto, que yo pueda hacer de pronto un cortometraje donde yo interactúe tal vez con una chica que conocí en Tinder y nuestra primera cita será en Zoom. ¿Cuál será el final de esta historia? Tendríamos que ir nosotros construyéndolo, ¿verdad? Pero la locación no se va a ir, no se va a ir, se los aseguro. Apenas salgan los protocolos, seguramente comenzarán todos a ir a rodar. Obviamente los equipos serán un poco más reducidos. Hay dos tipos de naturalezas de rodajes. Una de equipos reducidos y otra de equipos un poco más robustos, un poco más grandes. ¿Cuál sería un equipo reducido? El equipo reducido sería director, director de foto, sonidista y productor. Y para de contar. ¿Cuándo se usa un equipo reducido? Cuando hay una escena de sexo o una sugerencia hacia lo erótico, se hace el equipo reducido. Porque créanme que Jennifer Lawrence, la actriz de X-Men Silver Lining Playbooks, cuando hace películas, no quiere que el asistente de dirección, el asistente de sonido, el montajista, todos la vean desnuda. Entonces lo que implica eso es que dentro del contrato con la actriz se establece que si existe algún tipo de desnudez, se va a trabajar con equipos reducidos. Quiere decir que ustedes van a trabajar con equipos reducidos de ahora en adelante y la mayoría de rodajes serán con equipos reducidos. Ya se está utilizando. Alfonso Cuarón es director de cine, director de fotografía, guionista, editor, etcétera, etcétera. Y su última película, Roma, la dirigió y la fotografió también él. Eso quiere decir que los roles cada vez más se van a ir separando, ¿verdad? O sea, cada vez vamos a hacer más multitask, vamos a hacer cada vez más multitareas. Y eso lo puede decir Jesús Álvarez Pino, porque ya incursionó en el mágico mundo de las redes sociales como Instagramer. Pero bueno. Tenemos nosotros dos tipos de fuentes. Una fuente primaria sería mi persona, ¿qué he vivido yo? Bueno. Profesor, no se ve. Está mostrando diapositiva. Sí, señor. No se ve nada. No. ¿No qué? O yo no veo nada. Bueno, tienes que hundir en tu celular para habilitar la opción. No, yo tampoco puedo verlo. Yo tampoco. ¿Cuántos no ven? Menos. Yo no, uno. Ah, Tienes ya que sé. compartir Yo tampoco. a una pestaña que está minimizada o algo así. Tienen que habilitarlo en Zoom. Ahí se ve usted. Ahí no se ve nada. Ajá. Nerd. Y ahora Se ya se ve ve. la pantalla en gris como con rayas. Ajá. O sea, ¿cuántos ven y cuántos no ven? Eso es lo que quiero saber. Yo no veo. No, Yo no se veo. ve nada. Yo no veo. Oh, veo. ¿Ok? Profe, me voy a salir un momento y ya ingreso nuevamente que voy a cambiarme de red. Ok. Bueno, ¿quiénes no veían? A ver, cuéntenme. Ahora sí los tengo en pantalla. Yo no veo. Yo. Ya se ve cuando la diapositiva está sin modo presentación. Cuando la pone en modo presentación ya ahí no se ve. O sea, cuando la pongo en modo presentación no se ve. O sea, en este Ujú. momento, Cuando está todavía no abierta se ve. ahí se ve. Ahí se ve. Ahora sí. Sí. Ok. Bueno. Cuando ahora- la abre es que no se ve. Ah, bueno, dale, dale. Entonces dejémosla así para que todos lo veamos. Todos lo ven. Así. Sí. Sí, Y cuando detengo video, todavía se ve la diapositiva. sí. Confírmenme si se ve. Sí. Bueno, Sí. vale. Ok. Entonces, como les iba diciendo, la fuente primaria son ustedes. Bueno, yo tenía una novia en la universidad que sencillamente me fue infiel con varios amigos, 3 amigos, ¿verdad? Y un profesor.
Entonces, cuando yo me enteré, pues obviamente me sentí decepcionado de la pareja que tenía y hice ciertas cosas de las cuales no estoy muy orgulloso. Eso quiere decir que puede ser un cortometraje, ¿vale? Eso Oscar es y el verdad. amor. Claro que sí. Oscar y el amor. Entonces yo tengo una novia que quise y mientras estaba con ella se metió con un amigo, después con otro y un profesor, ¿vale? Esa historia puede llamarse Oscar y el amor. Fuente primaria, yo. ¿Qué pasa? Si yo tengo un amigo que se llama Alberto y ese amigo Alberto estaba casado, es infiel y se le oculta a su esposa, quiere decir que yo me convierto, él se convierte en fuente primaria de algo que le pasó, un suceso, ¿vale? ¿Qué sería una fuente secundaria? Una fuente secundaria es cuando yo tomo el periódico El Heraldo, ¿verdad? Y yo veo la historia de la barriga de trapo. Y yo digo, oh, mira, a alguien se le ocurrió tomar un montón de trapo, ponérselo en la barriga y engañar a toda una nación diciendo que tenía 9 bebés en su vientre. ¿Vale? ¿Cuándo nosotros vamos a usar una fuente primaria y una secundaria? Bueno. Profesor, ¿Sí? Giovanni que le está pidiendo solicitud para entrar. Vale. Ok. Gracias. ¿Cuándo se van a usar las fuentes primarias y las fuentes secundarias? El consejo que les doy yo, como guionista, como escritor, es que ustedes tengan un guión que están trabajando, ¿verdad? Y le den, o sea, escriban en ese guión, bien sea un cortometraje, un largometraje, y también escriban sobre su propia vida. Pueden escribir un logline, un storyline, una sinopsis, pero es importante que ustedes siempre escriban. Sus experiencias de vida pueden llegar a ser importantes también para una audiencia, ¿ok? De pronto la historia de una novia que tuve y estuvo con 3 amigos y un profesor puede ser interesante en el tono y el género en el que yo lo cuente. Eso es importante también resaltar, porque nosotros podemos hacer una idea original completa y una idea de género. ¿Qué es lo que pasa con el género cinematográfico? El género cinematográfico es cuando nosotros tenemos un tablero de ajedrez y sabemos manejar las fichas. ¿Por qué? Hay algo que se llama el código de género. ¿Qué es el código de género? El sexo va a ser castigado en una película de terror, el negro va a morir, el asiático va a morir, ¿vale? Cuando crees que ya mataste a el villano, no va a pasar. Existe una sensación de falso final, entre otros códigos de género. El héroe siempre se va a superar sus obstáculos, etcétera, etcétera. Existen distintos géneros cinematográficos y eso también lo vamos a abordar en la medida que vaya transcurriendo el curso. Entonces, claro que tengan fuentes primarias y fuentes secundarias. Nosotros como guionistas tomamos ideas de todos lados. De todos lados nosotros tomamos ideas. ¿Por qué? Somos unos ladrones de ideas, sí. Escuchamos conversaciones ajenas, sí. ¿Vale? Entramos a foros y nos hacemos pasar también. Por eso es importante también resaltar que ustedes pueden tener un diario, pero no así como querido diario, hoy llovió, hoy hizo calor, no. Sean un poco más profundos. ¿En qué sentido van a ser más profundos? Porque si ustedes construyen historias que son interesantes dentro de su propia vida, como se me acabó el jabón y tuve que salir, o se fue el agua y estaba totalmente enjabonado y no había nadie en mi casa y no supe qué hacer. El primer obstáculo es que se fue el agua. El segundo obstáculo es que la toalla la dejé en el patio. Y el tercer obstáculo es que estoy completamente solo, me resbalo y me caigo, ¿verdad? De pronto el final de nuestra historia es que alguien abre la puerta y nos encuentra totalmente muertos. Fin de la historia, ¿vale? Hay creepypastas, hay memes. La memética es muy interesante, cómo se construye un mensaje de algo que ya existe, algo concebido ya. Hay memes de todo. O sea, del mundo de memes ustedes seguramente me podrán hablar más de lo que me puedo imaginar yo. Ok, vamos a ver qué es lo que pasa. Acepte mi ingreso asincrónico. Un momentico, por favor. Ya, Ok, profe, ya lo hizo, ese era mío. ok, vale. Entonces volvemos acá. Ah, cuando lo pongo en presentación no se ve. Así sí se ve, ¿verdad? Profe, no me quedó claro algo. Cuéntame.
Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar fuente primaria y cuándo fuente secundaria? Digamos que tú tienes un perro y se te murió el perro. Y tú dices, quiero hacer un corto homenaje a el duelo que tuve con mi perro. Tú puedes escribir una historia original completamente. Ahora, tú vas a construir la historia de Alex Char tratando de ser alcalde. Eso sería una fuente secundaria. Ok, Tendrías que listo. buscar toda la información que exista sobre Alex Char y cómo llegó a la alcaldía. Primaria tú, secundaria es algo que le puede pasar a otra persona o que tú puedes acudir a otras fuentes para poder construir tu historia. Gracias. Vale. Es una eterna búsqueda, compañeros, amigos, colegas. Escribir no es fácil, escribir una idea es prácticamente vomitarla sin reglas. O sea, cuando ustedes tengan ese primer acercamiento, lo mejor que pueden hacer es escribir sin reglas. ¿Por qué? Voy a contar la historia de alguien que quiere superar el récord mundial de número de pajas. Él quiere ser el mayor masturbador del universo en la Tierra. Entonces yo comienzo a vomitar la idea. ¿Cómo? Juan es una persona solitaria que del aislamiento no ha podido salir y su pareja lo dejó. Tuvo la genial idea de hacerse la paja una noche. Cuando comienza a hacerse la paja, dice, oh, sorpresa, quiero romper el Guinness Record del mayor número de pajas. Entra a Google y se da cuenta que el récord lo tiene un japonés. Entonces el japonés se hizo prácticamente 3 días la paja sin parar. Entonces él dice, voy a superar al japonés y comienza a entrenarse, se hidrata, come bien y después comienza a buscar y mandar un correo a los récord Guinness, le hacen una llamada de Zoom, con la llamada de Zoom comienza a hacerse la paja y demás hasta que supera el récord de los 3 días y sale en el periódico El Heraldo. Un costeño ha superado el Guinness récord mundial de más número de pajas durante 4 días. Esa es una historia. Ahí la vomité sin ningún tipo de regla, no hay logline, sí hubo obstáculos, hay personajes, hay una situación, hay comedia y todo existe. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Cuando yo comienzo a hacer historias, yo me cito mucho, no sé, algo que me llama la atención, no quiere decir que sea un puto pajero, pero de por sí algo que pueda pasar y algo que pueda sentir o pensar alguien que está en aislamiento social, ¿verdad? O sencillamente miren cómo se está nublando la ciudad de Barranquilla. Otra historia que podemos nosotros contar es la siguiente. Una señora está sola y en el patio de su casa está colgada toda su ropa. Está viendo televisión, está esperando la locución del presidente y comienza a llover. Tiene que correr a buscar su ropa. En el camino para buscar su ropa, ella se va a encontrar con el primer obstáculo, es que se va a caer, se cae. ¡Ay, me duele! Se levanta, ¿verdad? Llueve estrepitosamente, se moja completamente, logra agarrar su ropa, pero la puerta se le cierra. ¿De qué le sirve agarrar la ropa si la puerta se le cerró y se está mojando ella y la ropa? Ok. Comienza a sonar el teléfono, era una llamada que estaba esperando del exterior, que le iba a mandar un giro de Western Union, tira la ropa encima, trata de meterse por una ventana a su casa, no lo consigue, y de la nada comienza a abrirse otra vez la puerta. Puedo meter un fantasma, puedo meter lo que quiera. ¿Cómo voy a culminar la historia? No lo sé, pero es una historia. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros ejercitamos el músculo de la escritura, ustedes van a comenzar a ver el mundo de otra forma. No es solo el hecho de que, ay, tengo que agarrar mi cámara y voy a grabar. Grabar lo puede hacer cualquiera. Hasta un niño de 7 años toma el celular y graba. Grabar cualquiera. Contar una historia, en verdad, ese es el verdadero dilema. Esa es la verdadera fórmula. ¿Ok? Se está acabando mi tiempo. Ya hice otra sesión de Zoom. Se la voy a pasar por el WhatsApp, ¿oyeron? Entonces nos vemos por allá. Oh, se oscureció, antes era de tarde. Ya les voy a pasar el Zoom. Estén pendientes de su WhatsApp. Seguimos construyendo escuela.